Sacerdocio místico, consuelo de Jesús. Quien ama a Jesús no se conforma con entregarle su propio corazón, quisiera entregarle todos los corazones. Esto no es solo propio del espíritu de la cruz, sino del espíritu cristiano. A un seglar le decía el padre Lacordaire: no digas quiero salvarme, di quiero salvar al mundo. Es el único horizonte digno de un cristiano, porque es el horizonte de la caridad. Cada cristiano tiene que ser un apóstol porque debe ser Jesús. Toda alma que se une a Jesús participa de sus sentimientos, de sus anhelos, de sus proyectos, y por consiguiente experimenta en el fondo de su ser ese espíritu de apostolado que lo hace querer salvar al mundo. El mismo Jesucristo nos lo enseña en el Padre Nuestro. Sus primeras peticiones son peticiones apostólicas. Que su nombre sea santificado, que Jesús reine, que se realicen los amorosos designios de Dios en todas las criaturas. Hasta después vienen las peticiones para nosotros. Como lo que pedimos en la oración debe ser la expresión de nuestros deseos, quiere decir que así como en el Padre Nuestro se coordinan las peticiones, así se deben coordinar los deseos en nuestro corazón. Nosotros debemos quedar en segundo término, ante todo la gloria de Dios, el reinado de Cristo, la realización de los designios amorosos del Señor. Si todo cristiano debe tener espíritu de apóstol, las almas de la cruz tienen razones especialísimas para tenerlo, porque su apostolado es una forma de consuelo para Jesús. Quieren ser apóstoles para que Jesús se consuele, para que sus deseos sean satisfechos. Qué dulce es ver todas las cosas espirituales en Jesús, teñirlas, por decirlo así, de amor, aun cuando esas cosas tengan diversos sentidos y brillen con diversos atractivos. Para nosotros no debe tener sino un sentido principal, un atractivo supremo, el sentido de Jesús, el atractivo de Jesús. Muy bueno es ser apóstol, porque las almas son valiosas a los ojos de Dios, porque no hay otra empresa más grande a la que pudiéramos dedicarnos en la tierra, pero sobre todo, muy bueno es ser apóstol, porque así consolamos a Jesús, porque así lo tenemos contento, porque así le ayudamos a satisfacer sus deseos íntimos. No alcanzamos a comprender el ardor, la profundidad de los deseos de Jesucristo. Pudiéramos decir que los deseos están siempre en proporción con lo que somos. El que tiene deseos elevados vale mucho. El que tiene deseos ardientes lleva ardor en su corazón. Los deseos corresponden siempre al corazón de donde brotan. Imaginémonos qué sería de los deseos de Jesús, siendo su corazón una maravilla, estando compuesto de sustancias del cielo y de sustancias de la tierra, lo más exquisito de este mundo y lo más divino de allá arriba. Qué amor, qué energía, qué vitalidad habrá en el divino corazón de Jesús. Esa energía y esa vitalidad y ese amor, Jesús lo pone en su deseo. Vehementísimamente anhela que las almas se salven, que los corazones se derritan, que todas las almas de la tierra se hagan una sola cosa en Él. La impaciencia y el ardor con el que Él anhelaba ser bautizado con el bautismo de su sangre, según Él mismo lo expresó ante las multitudes en Lucas 12:50. Es la misma impaciencia y el mismo ardor con que desea que los frutos de sus sacrificios se extiendan por todas partes y se establezcan en este mundo del reinado de Dios. Las almas consoladoras de Jesús deben ayudarle a colmar esos deseos. Es necesario para que se cumpla ese deber de consoladoras, que se pongan enteramente a disposición de Jesús, para que se sirva de ellas, para que las haga instrumentos suyos, para que por su medio realice sus deseos. Que consideren que es entrega a la disposición de Jesús para que las tome como instrumentos de su obra. Debe ser total y plena. Para ellas, ese apostolado de consuelo no ha de ser un rasgo de su vida, sino toda su vida.
No le va a decir a nuestro Señor: Señor, te voy a dedicar algunos momentos de mi vida a ayudarte en esta empresa, como cuando acá en el mundo dedicamos el tiempo que nos sobra de nuestras ocupaciones a ayudar a un amigo. Las almas consoladoras no van a consagrarle a Jesús algún tiempo o alguna porción de su vida para ayudar en su empresa noblísima, sino que le van a entregar totalmente su vida, se la van a dar toda a Jesús, o más bien dicho, se la han dado ya, para que Jesús la utilice, para que se sirva de su pequeñez, para que las convierta en instrumentos suyos y así cooperen en la empresa de salvar almas. Su apostolado es apostolado de la cruz, es apostolado del sacrificio. No se presentan a Él para que las envíe por el mundo a buscar almas en un ministerio exterior y activo. No, su apostolado es íntimo. Ya hacía ver que el apostolado de nuestro Señor durante su vida mortal tuvo como 3 etapas. Una íntima, ese apostolado lo ejerció desde el primer momento de su encarnación. Allá adentro llevaba esos deseos, allá adentro llevaba esos martirios, y de lo íntimo de su corazón brotaba la divina eficacia que todo el apostolado exterior debía tener. Desde los 30 años, después de 30 años, Jesús comienza un apostolado exterior. Va por las ciudades, por las sinagogas y por los campos y por las riberas de Tiberíades, predicando palabras de vida eterna, haciendo el bien, atrayendo a las almas con prodigios estupendos. Es la segunda etapa de su apostolado. La tercera etapa se realiza en el Calvario, es la pasión, el sello de su obra, la fuente divina de la eficacia apostólica. Pero antes del Tiberíades y antes del Calvario, el apostolado de Jesús se ejerció en lo íntimo de su corazón. Un apostolado silencioso pero eficaz y fecundo, fuente de todo apostolado. Desde el momento en que entró en el mundo, se ofreció una víctima al Padre Celestial. He aquí que vengo para cumplir tu voluntad, Hebreos 10:7. Y el autor de la carta de los Hebreos nos revela que esa voluntad fue el sacrificio que ofreció en el Calvario, de manera que al entrar en este mundo se ofreció para sufrir, y sus sufrimientos íntimos comenzaron luego, después de ese primer instante de su vida, y continúan hasta el último momento de ella. Como si eso no hubiera bastado, como si sus 33 años de aquellos terribles sufrimientos no hubieran satisfecho a su corazón, quiso que continuaran místicamente en la Eucaristía y en las almas. Esas almas que prolongan los sufrimientos de Jesús son, de una manera especial, las almas consoladoras. Su vida tiene ese fin, debe unirse a Jesús víctima, y por una inmolación oculta y misteriosa, semejante a la del corazón de Jesús, deben cooperar a la salvación del mundo para consolar así a nuestro Señor. Al participar de su estado de víctimas, participan también de una manera mística de su sacerdocio. El sacerdote es un apóstol que antes de ejercer su apostolado por medio de la palabra y de la acción, ejerce su apostolado por medio del sacrificio. Nuestra predicación, la administración de los sacramentos, la dirección de las almas no son sino misterios derivados de nuestro principal misterio, porque el sacerdote está hecho para ofrecer sacrificios, Hebreos 5:1. Nuestra principal función es la Santa Misa, y de ella tomamos los frutos y los vamos a llevar a las almas en formas de palabras, en formas de sacramentos, en formas de dirección. Todos son frutos del sacrificio. El alma consoladora tiene que participar del sacerdocio íntimo de Jesús, ofreciendo juntamente con Él y en lo íntimo de su corazón un sacrificio místico que es la reproducción o la renovación o la perpetuación bajo algún aspecto del sacrificio del Calvario. Sacerdotes y víctimas en unión con Jesús deben estar constantemente ofreciendo su sacrificio interior y de esa manera cooperando al apostolado íntimo de nuestro Señor y consolando su corazón santísimo y satisfaciendo sus íntimos anhelos. Comprendemos que este sacerdocio místico del que tanto hablamos es una forma de consuelo para el corazón de Jesús. Vuelvo a hacer notar la armonía, la unidad que existe entre todos los elementos que constituyen el espíritu de la cruz. No son cosas disgregadas, es una sola cosa.
En esta idea fundamental del consuelo de Jesús se agrupan todos sus deberes, se encierran todos sus elementos propios de ese espíritu. Porque las almas de la cruz quieren y deben consolar a Jesús. Por eso deben transformarse en Él, porque quieren y deben consolar a Jesús. Por eso se ofrecen en todos sus instantes de su vida su sacrificio místico. Los frutos de ese sacrificio se esparcirán en las almas. Muchas veces pensamos que lo que hacemos ha de tener poco fruto y pensamos que así nos lo pide la humildad. Yo pediré por las almas, pero ¿qué ha de valer mis oraciones? Me sacrificaré por ellas, pero ¿qué ha de valer mis sacrificios? Ni en esos puntos no tenemos que mirar a nosotros mismos. No pienso que esto sea verdadera humildad. Mis oraciones valen mucho, mis sacrificios valen mucho, no por ser míos. Si fueran míos valdrían una serie indefinida de ceros. Sí valen, es porque Jesús es el que ora en mí, porque Jesús es el que se sacrifica en mí. No faltaba más que yo fuera diciendo mi misa no ha de valer gran cosa, porque tengo todos estos defectos y porque carezco de todas las virtudes. ¿Qué importa? Bien veo que mis cualidades o mis defectos no significan nada en el sacrificio de la Santa Misa. Jesús es el que se ofrece y la misa mía vale tanto como podía valer la misa de San Francisco de Sales o la de San Pedro. Claro que para mí sí sirve mucho que vaya con toda la pureza y con todas las virtudes necesarias a la misa, pero es algo personal. El fruto de la misa no tiene que ver con eso. Lo mismo debe de decirse en todo lo demás. Cuando oramos, ¿acaso no nos apoyamos en nuestros propios méritos, en nuestras propias virtudes? Vamos a decir, como el fariseo: Señor, yo ayuno 2 veces por semana y pago diezmos, Lucas 18:12. Como si aquellos fueran los títulos para que nuestro Señor nos concediera lo que le pedimos. No, Jesucristo dijo: todo lo que pidieran al Padre en mi nombre os lo concederé, Juan 16:23. Yo voy a pedir en el nombre de Jesús. Eso como si llevara un cheque firmado por una persona riquísima, aunque yo no tenga ni un centavo, y aunque esté acribillado de deudas, puedo tranquilamente presentarme a cualquier institución bancaria porque traigo un cheque firmado por alguien que tiene dinero. Nosotros nos presentamos al Padre Celestial con el cheque firmado por Jesucristo. Esto significa pedir en su nombre. Yo no merezco ni agua, muy bien, pero Jesús lo merece todo. Nuestra oración tiene la eficacia de Él, no la eficacia mía. Claro que puedo decir, vale un poco menos por ser mía, pero no puedo quitarle por completo su eficacia. Lo mismo tratándose de nuestros sacrificios. Si fueran únicamente nuestros, no valdrían nada, pero no son nuestros. Es Jesús el que se sacrifica en nosotros. Cuando ofrecemos al Padre Celestial nuestros sacrificios, se los ofrecemos fundidos con los sacrificios de Jesús. Y cuando nos presentamos ante Él como víctimas, vamos unidos con la víctima santa, con Jesús. Nuestros sacrificios, nuestras oraciones son valiosas no por ser nosotros mismos, sino por Jesús. Nuestros sacrificios íntimos, nuestras misas místicas tienen gran valor para las almas, no por nosotros, sino por Jesús. Por consiguiente, esos sacrificios íntimos deben tener para nosotros un doble encanto: el encanto que tiene el hacer el bien y el encanto que tiene consolar a Jesús. Sabemos también que si a todas las almas les ha de alcanzar los frutos de nuestros sacrificios íntimos, son especialmente para los sacerdotes. Nuestro Señor lo ha querido así. Hay razones muy sólidas que nos dan a entender la unión estrecha que existe entre el sacerdocio místico y el sacerdocio oficial, y cómo esas dos formas de participar del sacerdocio de Jesús deben ayudar la una a la otra. Por consiguiente, al ofrecernos como víctima, al entrar en las miras de Jesús, al entregar nuestra vida para que Jesús se sirva de ella en orden a conquistar las almas de una manera especial, vamos a hacerles bien a los sacerdotes. He aquí pues la segunda forma de consuelo que debemos dar a Jesús, y cómo en ella está como lo mejor de nuestra vida. La primera forma de consuelo nos lleva a la transformación. Esta segunda nos lleva al ejercicio constante del sacerdocio místico, es decir, nos lleva a la cadena de amor.